La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, primero buenos días, aunque ya la saludé, pero bueno, es un hermoso día realmente que el Señor nos regaló, y en especial este momento de tranquilidad y paz que nos da este buen Dios y Padre, ¿no? No solamente como iglesia, sino también como país. Somos muy bendecidos. Recién las escuchaba hablar de los asados, ¿no? Cuánta bendición que tenemos como país. Y yo decía, me reía cuando las escuchaba hablar porque precisamente el día de expiación se mataba un animalito, ¿sí? Y el fuego de Dios, el fuego santo era el que consumía estas ofrendas. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Las hermanas con mucho amor y con mucha sabiduría ya vinieron desarrollando las fiestas de Jehová, ¿sí? Las fiestas de Israel, que fueron instauradas por Jehová con Moisés, ¿sí? Son 7 fiestas. Ya vamos por la sexta fiesta, que es fiesta de expiación o día de expiación. Escuchamos como explicaron de Pascua, de panes sin levadura, de primicias, de Pentecostés, fiesta de las trompetas, y ahora vamos con día de expiación y quedaría la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a recordar un poco. Todas estas fiestas instauradas por el Señor iban marcando no solamente fechas en el calendario del pueblo, sino que iban acompañadas de un calendario lunar y solar, que iba acompañando todas estas fechas marcadas por Dios a su pueblo. Tenían que ver con el tiempo de siembra, de cosecha, pero también tenía que ver con hechos históricos en la vida y en la constitución de la nación, como formación del pueblo de Dios, ¿sí? Con la liberación de Egipto, recordemos, con las ofrendas de agradecimiento, con los primeros cultivos, con este alejarse del pecado, con la entrega de la ley en Pentecostés, ¿sí? La última fiesta que estuvieron compartiendo las hermanas es la fiesta de las trompetas, también conocida como Yom Teruah, en el mes de Tisri, ¿sí? Eh, Esta fiesta de las trompetas es una celebración que mucha explicación no se da con respecto a esta fecha. Posteriormente se la tomó como Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, que muchos escuchamos a veces y no sabemos, bueno, se la consideró Año Nuevo, porque este sonar de las trompetas siempre fue relacionado con un despertar, con un llamado a moverse, con un llamado a salir, como un llamado de convocación, el sonido de la trompeta. También en esta época del Antiguo Testamento, más que trompeta era un cuerno, el shofar, con el que se hacía el llamado de avance cuando iban por el desierto. Y ese mismo shofar es que hacen sonar también en la actualidad muchas veces
en el pueblo de Israel conmemorando la fiesta. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Hago mucho hincapié en esta fiesta de trompetas de Yom Teruah, porque se daba 10 días antes del día de expiación. En estos 10 días, el pueblo era llamado a reflexionar. Era una convocación, era un despertar preparatorio, ¿sí?, para el día de expiación. Hoy día yo estuve viendo que los judíos, el judío actual, más allá de que no tenga su fe en Cristo, ellos siguen respetando y siguen haciendo, ¿no?, un momento de conmemoración en el cual es tiempo de reflexionar, de pedir perdón, de un momento de introspección, de ver en qué cosas han fallado a Jehová, en qué cosas han errado, y lleva todo un momento de preparación para el día del perdón. ¿Sí? Ellos siguen respetando este día del perdón, o Yom Kippur, es un día de convocación santa. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento, había 3 fiestas que ellos celebraban con mucha alegría, que eran Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Eran fiestas de gozo, de alegría y de festejo, a diferencia de las otras. Eh, todo israelita debía ir al templo en esas fiestas. Y también, como mínimo, una vez al año, todo israelita varón tenía que presentarse en el templo. Y siguiendo con las fiestas, después se agregaron 2 fiestas más, que son Purim y Hanukkah. Purim, sí, lo recordamos por Esther, sí, en la liberación del pueblo de la invasión persa, cuando ellos fueron llevados y se recuerda mucho el desprecio por Mardoqueo, que quiso hacer el exterminio judío, del cual Esther pudo interceder. Y después tenemos Hanukkah, que ya es más actual, no antes de Cristo, 60, casi 64 años antes de Cristo, el templo fue profanado y un tal Epifanes hizo unos sacrificios y contaminó el templo santo de Dios. Y ellos recuerdan el tiempo de rededicación al templo cuando hicieron la limpieza y pudieron volver a hacer las ofrendas y las ceremonias a Jehová. Entonces esa fecha con el nombre Hanukkah. Bueno, pero vamos a ir a lo nuestro. Todas estas fiestas que fueron estipuladas por Dios, por Jehová, son sombra y figura del verdadero centro de estas fiestas, que es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Sombra y figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Levíticos 23, ¿sí? Y vamos a leer un poquito. El tema bíblicamente y de pasajes es extenso, hermanas. Pero vamos a tratar de leer algunos pasajes, ¿sí? Eh, Vamos a leer en Levíticos 23. eh, Casi todas las indicaciones comenzaban con: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, ¿no? Y ahí van las indicaciones, ¿sí? Porque Moisés era el que recibía todas las indicaciones. Dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Y empiezan las descripciones. Nosotros vamos a ir al versículo 26, que es el que nos corresponde, versículo 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, es el mes de Tisri, ¿sí? A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo.
y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habites. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Acá tenemos que más que un día de fiesta es un día solemne, ¿sí? Eh, Todo el pueblo debía respetar esta fecha. El- Era un día donde no se podía trabajar, el famoso día de reposo o día de sabbat, no se podía hacer ningún trabajo. Acá menciona tres cosas: convocación, aflicción y ofrenda. Eso es lo que el llamado que tenía el pueblo. La convocación santa, la aflicción del alma con ayunos y la ofrenda, un sacrificio de sangre. ¿Sí? Como decíamos antes, entre la fiesta de la trompeta y el día de expiación había 10 días. Y acá decía que esos 9 días anteriores era el llamado y la convocación, ¿sí? a, eh, a tener este momento de reflexión y de convocación santa, ¿sí? De guardarse santidad y prepararse para este día, el día de presentarse en el templo. Eh, ¿Qué es lo que estaba pidiendo con todos estos requisitos? Le estaba pidiendo santidad al pueblo. Santidad, ¿sí? Es algo que Jehová pide una y otra vez de su pueblo. Santidad, ¿sí? En Levíticos 11:44, en 19:2, en 20:26, Jehová dice: seréis santos porque yo soy santo, ¿sí? Y esto nos resuena en los oídos a nosotras también como su pueblo, como pueblo de Dios. Nos pide santidad y obediencia. Bueno, día de expiación. Sí, ¿no es cierto? Decimos expiación. Y muchas veces, como nos pasa a nosotras, tenemos idea de lo que son algunas palabritas en la Biblia, pero no, a veces no nos metemos en profundidad. Y escuchamos varias palabritas, por ejemplo, expiación, propiación y redención. Están muy relacionadas, pero representan cosas distintas. Y es un buen momento para mencionarlas. Por ejemplo, expiación representa la obra de la cruz desde el punto de vista de la culpabilidad del hombre, ¿sí? Su objeto es el pecado y su propósito es borrar el pecado. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, ¿sí? El pecado, como nosotros siempre le explicamos a los chicos, nos separa de Dios. Bueno, la expiación tiene esta función: tratar de cubrir o borrar y sacar el pecado para tener esta relación con Dios. La propiciación presenta la obra de la cruz, pero desde el punto de vista de Dios, de la satisfacción de Dios, ¿sí? Esta satisfacción que recibe de Dios al ver el sacrificio, en este caso, el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿sí? La propiciación es apaciguar esa ira santa de Dios contra el pecado, ¿sí? Y la redención es muy diferente. Representa el precio pagado, ¿sí? El precio pagado para rescatar al hombre del pecado. Y el precio es algo precioso de Dios, que es la sangre de su Hijo. El objeto de la propiciación sería el esclavo, ¿sí? Y el objetivo, liberarlo, la liberación. O sea que tenemos expiación, la culpabilidad, el pecado; la propiciación, el apaciguar la ira santa, la justicia de Dios sobre el pecador; y la redención es el precio que se pagó por ese rescate. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquito más y vamos a ir a cómo se llama o los nombres que ha recibido el día de la expiación, ¿sí?
En hebreo hay muchas palabritas que a veces nos cuestan, no entendemos, pero a veces son muy escuchadas. Por ejemplo, el día de expiación o Yom Kippur. Yom Kippur, día del perdón. O Yom HaKippurim, que es Yom Kippur es la síntesis de la palabra o del dicho Yom HaKippurim, que Kippur es cubrir, tapar, y Yom HaKippurim es día de coberturas, el día que se cubrían las faltas, el día que se cubría o que se cancelaban las culpas. También le llamaban el gran día o la fiesta del perdón, el gran ayuno o el cara a cara. El cara a cara, esto hacía referencia a que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo por única vez y en cierta forma estaba frente a, frente a Dios, frente a la figura del propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios. Por eso el cara a cara. Bueno, expiar en hebreo es kafar, cubrir o borrar, ¿sí? En especial borrar las culpas por medio de sacrificios. Y eso es lo que vamos a ver en esta ceremonia, en este ritual establecido por Dios. ¿Cómo oficiaba la ceremonia el sumo sacerdote? ¿Sí? Eso lo vamos a ver en Levíticos 16. En Levíticos 16 dice, ahí tenemos, habló Jehová a Moisés, ¿no? Y acá pasa un hecho especial en el que Dios va a determinar y va a poner y límites en este ceremonial. Había pasado algo grave con los hijos de Aarón. Sí. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercó delante de Jehová y murieron. Estábamos hablando de la santidad que teníamos que tener, de la santidad que tenían que tener, nosotras también. Pero en este caso, los sacerdotes, los que oficiaban, y en especial el sumo sacerdote Aarón, la santidad que exigía Dios, todos estos días de santidad para presentarse en el tabernáculo. No así fue con los hijos de Aarón. Dice, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con mitra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomarán. Bueno, ahí sigue. En estos versículos estamos viendo la exigencia de Dios respecto a la santidad para presentarse en el templo y mucho más para entrar y prepararse para el sacrificio de expiación. Habla de vestiduras. El sacerdote, el sumo sacerdote, eh, conocemos que tenía dos tipos de vestidura, las de lino blanco con las que oficiaba para esta ceremonia del día de expiación y del sacrificio, y las vestiduras que tenían que representaban las tribus de Israel, que era muy primorosa, tenía piedras preciosas representando a cada tribu, colores. Bueno, esas vestiduras las tenía que dejar a un momento a un lado y vestirse con túnicas de lino blanco para este momento de la ceremonia. ¿Cuándo oficiaba? Una sola vez al año. Y era el día 10 del mes 7 del mes de Tir, después de hacer esta semana de convocación santa. ¿Cómo lo hacía? Bueno, acá lo explica muy bien, con un sacrificio, pero había dos sacrificios, un sacrificio de expiación y uno de holocausto. El de expiación es sacrificio de perdón y el de holocausto es de alabanza. ¿Mm?
Pero ¿qué hacía primero? Primero quemaba incienso, ¿sí? Perfumaba el incienso en lugar santísimo. Esa es la primera adoración. Cuando se habla de incienso, se habla de alabanza, de agradecimiento, de oraciones. Entonces tenemos eh, cómo llegaba, cómo se iniciaba esta ceremonia, con quemar incienso y con sacrificio. Vamos a encontrar, si vamos y seguimos leyendo cada versículo, cómo va explicando cada cosa que tenía, cada paso que tenía que dar el sacerdote, los lavamientos, eh, cómo tenía que transferir la culpa a los animalitos. En este caso vamos a tener un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, solamente para el sumo sacerdote, para expiar sus culpas en el momento de oficiar esta ceremonia, porque él iba a presidir la expiación y el perdón para todo el pueblo. Para todo el pueblo se llevaban dos machos cabríos, ¿sí? Uno iba a ser destinado al sacrificio estrictamente y el otro iba a ser liberado en figura de cargar las culpas de todo el pueblo. El famoso cabrito dedicado, echado fuera, el cabrito que se llamaba de Azazel, que era sacado, el que llevaba y cargaba las culpas, llamado también el chivo expiatorio, y un carnero para holocausto, que iba a ser quemado y consumido totalmente, el holocausto. Si hay algo que me llamó la atención, es el fuego santo de Dios. En el inicio de las ofrendas y holocausto, descendió fuego de Dios para consumir las ofrendas. Eh, Todo esto es muy rico. Yo había elegido figuras, imágenes, pero después encontré un video donde se ha hecho una recreación. Solamente vamos a ver unos minutos, pero para que tengamos una imagen más visual, más latente de todo esto, el proceder del sumo sacerdote y de los sacrificios que se hacían. No sé si, Moni, podés pasar unos minutos de ese video. El sacerdote tomaba un becerro o toro joven y colocaba sus manos sobre su cabeza, transfiriendo simbólicamente al becerro sus propios pecados y los de sus compañeros sacerdotes. Luego lo degollaba, recogiendo la sangre en un recipiente para usarla en los siguientes pasos del ritual. Enseguida, tomaba un carbón encendido del altar del sacrificio y una porción de incienso, para entrar por primera vez en el lugar santísimo, atravesando el velo. Allí, vestido de blanco, quemaba el incienso ante el Señor, llenando la sala de humo, el cual simbolizaba la presencia de Dios. Después, salía del lugar santísimo, se lavaba nuevamente y tomaba la sangre del becerro para entrar por segunda vez. Entonces, rociaba 7 veces la sangre sobre el arca de la alianza, un acto que simbolizaba el perdón del sumo sacerdote y su reconciliación, lo cual le permitía entrar en la presencia del Señor. Después, el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío destinado al Señor, recogiendo nuevamente la sangre en un recipiente. Luego, entraba con la sangre al lugar santísimo por tercera y última vez. Al igual que antes, rociaba la sangre del macho cabrío 7 veces ante el arca. Dado que el macho cabrío era la ofrenda por el pueblo, este acto de llevar su sangre al lugar santísimo representaba que todo Israel, a través del sumo sacerdote y gracias al sacrificio, podía entrar simbólicamente en la presencia del Señor. De la misma manera que el sumo sacerdote podía únicamente entrar mediante la sangre, así también nosotros solo podemos entrar en la presencia de Dios por la sangre derramada de Jesucristo. Bueno, ahí tenemos, me conmueve pensar en el Señor Jesucristo. Eh, Todo esto era sombra y figura de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eh, por eso es que vamos a ir a Hebreos,
en la carta a los Hebreos se nos relata con detalle el cumplimiento de esta figura, de esta escena que se realizaba en el pueblo de Israel, que representaba este ritual de expiación del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a Hebreos, discúlpenme, hermanas. Con cuánto detalle, con cuánta claridad. No necesitamos casi explicación de cómo representaba esta fiesta, leyendo los capítulos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tenemos una explicación maravillosa. Cómo esta profecía, estas figuras, esta proyección de la ceremonia se cumplió toda en nuestro Señor Jesucristo. Siendo reconocido por Dios como sumo sacerdote, fuera de la ley de herencia sacerdotal que tenía Aarón, porque fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que muchas saben que Melquisedec es un sumo sacerdote que apareció a Abraham, y no hay explicaciones de dónde, sino por voluntad de Dios, en santidad. Tenemos la conjunción en el Señor Jesucristo de orden de rey y sacerdote, porque él venía de la tribu de Judá, donde el Señor prometió rey, una línea de reyes, sacerdote y rey, no solamente sacerdote y rey, consuma la figura del Cordero. Este es mi Hijo amado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los pasajes del Antiguo Testamento van señalando a nuestro Señor Jesucristo en su función de sacerdote, de rey, de Señor, de Salvador, el alfa, el omega, el principio. Por él fueron creadas todas las cosas, por él se sustenta, por él fuimos nosotras redimidas. Se pagó un alto precio. Nos podemos presentar delante de la presencia de Dios porque él nos cubre con su sangre preciosa. No pensaba llorar, pero les pido disculpas. Qué gran desafío tenemos, hermanas. Vamos a leer Hebreos 9. Vamos a leer varios versículos, no todos, porque son muchísimos, pero vamos a leer capítulo 9 del 1 al 7. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede aún hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y en el 11 y del 11 al 14 dice: porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu externo se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y eso va para nosotras, hermanas, ¿sí? Para nosotras, que ya hemos sido cubiertas con la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Perdonadas para perdonar. Y yo diría, acá se abre un nuevo tema, perdonadas para perdonar. Hemos sido perdonadas. ¿Cuáles son las indicaciones, no? Nosotros ya no somos judías, pero somos el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Hemos sido perdonadas. ¿Y qué explicaba el Señor Jesús en el Nuevo Testamento? Perdonadas para perdonar. Sed benignos unos a otros. Efesios 4:32. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Sí? Misericordia, compasión, perdón no merecido. A veces uno dice, uy, estoy ofendida, no puedo perdonar porque lo que me hizo, está bien, lo perdono, pero no me olvido. Perdonadas para perdonar. Qué ejercicio es perdonar. En la familia es el primer ejercicio de perdón. Yo he tenido que pedir perdón a mi hija, a mi esposo, y cuesta, ¿cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo cuesta reconocer que uno se equivoca? ¿Sí? Pero nosotras también fuimos perdonadas. Y muchas veces hemos hecho cosas que desagradaron a Dios. Pero Él, en su gran misericordia, en su gran amor, nos ha perdonado. Y nos pide eso, que sepamos también perdonar. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque en su momento no podían acercarse, el pueblo no podía acercarse en pecado, morían. Y hoy el Señor nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque ya fuimos perdonadas. Dice, para alcanzar misericordia, un perdón no merecido, y hallar gracia para el oportuno socorro. Constantemente tenemos que estar disculpándonos o pidiendo perdón a nuestro Señor por diferentes situaciones, ¿sí? Como le decía Jesús a sus discípulos, voy a lavar sus pies. Y él le dice, no, no me lavarás los pies jamás, le dijo el apóstol. Si no, no te lavaré, no tendrás parte conmigo, no tendrás comunión conmigo. Pues entonces, que me bañe, Señor, báñame todo. No, ustedes ya limpios están, pero necesito lavar los pies, que es lo que se ensucia, ¿sí? Esa santidad que nosotras debemos mantener, ¿sí? Nosotras fuimos santificadas delante de Dios, apartadas, pero en la santidad diaria es donde nosotras tenemos que trabajar. ¿Qué desafío? ¿Sí? Bueno, dice uno, esto es para el sumo sacerdote, ya somos limpiadas, somos el pueblo de Dios, pero cuando uno lee en Primera Pedro, y lo lee con mucha detención, Primera Pedro 2:9, después de ver la importancia de este día, la importancia de la santidad que Dios nos pide, vamos a leerlo con más meditación, lo que dice Primera Pedro en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recordamos al sacerdote,
recordamos la santidad que exigía su pueblo, en sus vestiduras, en su santidad, ¿sí? Dice, ¿para qué? No solamente para santificarnos, para liberarnos, para redimirnos, sino que tenemos un servicio que cumplir, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo, pueblo de Dios, ¿sí? Que habéis alcanzado ese regalo merecido, esa gracia merecida, para que habéis alcanzado misericordia, esa misericordia de la que gozamos cada día. Yo estaba viendo y recordando en la ignorancia del pueblo de Israel en la actualidad, en esta vista cubierta que tiene el pueblo de Israel, que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Mesías. En esto de investigar y de buscar, me encontré con el festejo de Yom Kippur, con el Yom Kippur actual del pueblo de Israel. Todas conocen muy bien el muro de los lamentos, porque se fotografían, se hacen... Bueno, el muro de los lamentos es el símbolo principal del día de perdón, el Yom Kippur de Israel. Ahí se presenta todo judío para llorar y lamentarse en ese muro, que es lo único que ha quedado de la explanada que recubría el templo donde hacían sus ceremonias y rituales. El pueblo judío ya no celebra, no tiene lugar a las convocaciones porque el templo fue destruido y por profecía de Dios, por haberse alejado. Y lo único que le queda como representación es ese muro donde van cada fecha de Tirri, del 10 de Tirri, cada día en que se recuerda el día del perdón, donde se celebraban y se hacían las ceremonias del día de Yom Kippur, van y se lamentan y exponen su vida, piden perdón y se balancean continuamente clamando y lamentando y pidiendo que venga el Mesías para perdonar y para perdón de sus pecados y de todo el pueblo de Israel y poder tener la reconstrucción de su templo. Cuánta misericordia, cuánta paciencia tiene todavía Dios con este pueblo de Israel, con el pueblo judío que no ha reconocido al Mesías. Pero nosotras que hemos reconocido al Mesías, vivimos con esa esperanza de gloria, con esa bendición de alabar y bendecir a aquel que nos salvó para la eternidad y que nos ha dejado este ministerio de ser sacerdotes en su presencia, para santidad y para bendecir a los demás. Hermanas, me ha conmovido profundamente todo este estudio. Espero que a ustedes les haya llegado y llevado también a comprender cuánta misericordia y cuánto amor de Dios por cada una de nosotras, que antes no éramos su pueblo y ahora somos su pueblo. Que el Señor las bendiga.